Qué bueno poder estar aquí con ustedes en esta programación de Cielo TV y hoy estoy muy contento en esta serie de entrevistas que comenzamos o reanudamos este año con pastores, ministros, hombres y mujeres de Dios que están haciendo la diferencia en la obra del Señor, que representan generaciones de personas que están dedicando su vida a la obra del Señor. Y estas entrevistas nos permiten conocer un poquito su vida, su ministerio y las organizaciones que están dirigiendo, porque he notado que muchas veces estos ministerios se desarrollan en una organización y los que pertenecen a otras organizaciones no tienen ni idea de las cosas grandes que Dios está haciendo a través de otras organizaciones. Y yo creo que todo eso es un aporte para las nuevas generaciones de pastores, de líderes, de gente que quiere trabajar en la obra del Señor. Y bien, hoy tengo al pastor Gabriel Corniel, que nos visita, presidente del Concilio Arca de Salvación. Eso es así. Y en la República Dominicana. Dios te bendiga, Corniel, bienvenido. Amén, Dios te bendiga y gracias a todos los que nos ven. Y es un honor para nosotros estar aquí compartiendo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Gabriel, ¿cuándo comienzas? ¿Cómo Dios te llama a la obra? ¿Cómo tú eres motivado a trabajar en la obra del Señor para convertirte? Porque tengo entendido que has ejercido como pastor, como ejecutivo del concilio y hoy eres el líder principal del concilio. ¿Cómo comienza todo ese proceso? Mi proceso comienza en 1975. Mi tío, Ramón Corniel, quien fue secretario de Sociedad Bíblica, llegó de Puerto Rico y fue a la casa de mis padres y dice, tienen que ir a la iglesia. Y me llevó a la iglesia de Villa Duarte, Arca de Salvación, y le dijo al expresidente nuestro, de nuestro concilio, Parmenio Núñez, quiero que eduquen a estos muchachos en el Evangelio. Yo tenía 7 años. Oh my God. Y mis hermanos. Él nos llevó a los 4 y yo seguí yendo a la iglesia. Seguí yendo y fue de mucha bendición. Mi madre luego después, él se convirtió y 19 años después mi papá. Me gustaba desde pequeño estar en el teatro, estar en las actividades, formábamos agrupaciones entre los niños, y de verdad que fue de mucha bendición. Entonces, fui líder juvenil de mi iglesia, me casé temprano, tengo 31 años de casado, y cuando me casé, cuando fui creciendo, yo decía, yo quiero ser presidente del concilio. ¿Cómo va a ser? Jovencito. ¿Con qué edad? No, 21 años. Oh my God. Yo quiero ser presidente del concilio. Y dirigía agrupación teatral como Dramatizando para Cristo, que se conoció a nivel nacional. Y nosotros, en esta agrupación, yo creía que lo mío era el teatro. Pero Dios me hizo un llamado. Me dijo, ¿vas a pastorear? Le dije, no, yo no quería por nada en la vida pastorear. Y el Espíritu Santo tomó a la persona que le había dicho, soy yo que mando. Y dijo, bueno, si es así, yo obedezco. Entonces comenzó mi ministerio pastoral. Gracias al Señor, tenemos 18 años pastoreando. ¿Dónde? En el Almirante. Una iglesia, nos entregaron una iglesia con 5 miembros. Un campo blanco. Hoy día tenemos, una célula, dirían algunos, ¿verdad? Hoy día tenemos unos 119 miembros. Sí. Un buen templo, gracias al Señor. Y ha sido de mucha bendición. ¿Eres presidente del concilio y pastor al mismo tiempo? Sí, nuestro concilio lo permite. Okay. Nuestro concilio que cuando tú llegas presidente tienes que retirarte. Exacto. Yo soy presidente del concilio y pastor de la iglesia Arca de Salvación en el Almirante. ¿Todavía estás ahí? Sí, 18 años ahí. 18 años. Tremendo. Es decir, cómo Dios comienza a trabajar contigo desde muy temprana edad. Yo he notado eso y una vez leí una estadística de que la mayoría de los pastores, creo que el 80% de los pastores o más, habían comenzado su trabajo en la obra de Dios, primero que se habían convertido siendo niños.
y que habían comenzado su trabajo en la obra de Dios desde muy jóvenes. Lo que quiere decir que el que de temprano se involucra, hay algo que pasa en su vida o hay una invitación de Dios muy particular para ellos. Entonces te conviertes en pastor y luego ¿cómo llegas? Es decir, ¿pasaste otros cargos dentro de tu organización para convertirte en presidente o pasaste de pastor a presidente del concilio? No, trabajé con la Asociación de Jóvenes. Yo también pertenecía antes de eso al JIP. Ajá, la Juventud Evangélica en Pie. Y fui presidente de los caballeros a nivel nacional. Trabajé en el departamento de evangelismo del concilio. Trabajé en un departamento que se llama Procentro Conferencial. Luego, hace 7 años atrás, llego al comité ejecutivo. Esa era mi intención. Yo tenía un grupo de amigos que se fueron del concilio, que se descarriaron, y yo persistía, porque yo tenía un norte. Y en esa persistencia había muchos obstáculos, porque tú más que nadie sabes que a la juventud lo obstaculizaban. Sí. Le ponían trabas. Pero yo las trabas... Un error histórico, porque siempre se habla que el futuro de la iglesia está en manos de la juventud. Pero en las iglesias, bueno, a ti te pasó, yo recuerdo que a mí me pasaron una experiencia impresionante. Ser joven era casi un problema, era sinónimo de mundano. ¿No te pasó eso? ¿No te calificó a alguien de mundano por tú ser joven? Y más tú bregando con teatro. Simple y llanamente, yo asistir a un concierto de 95 Norte era malo. Era pecado. Pero nosotros seguimos persistiendo y el Señor nos ayudó a seguir hacia adelante. Me preparé, tuve como maestro a Víctor Tiburcio, Luis Alberto Reyes, el ministro de nuestro concilio, Luis Marino González, que fue mi mentor. Tuve también a José Dolores Calderón Toribio, el mismo Palmenio Núñez. Fueron gente que me ayudaron a avanzar. A formarte y a crecer. Y a mí también me conocieron porque yo andaba mucho con Samuel de Jesús y después con Josué de Jesús. Yo era el que le hacía parte de las agendas en el país para que Josué andara aquí. Y siempre me gustó estar en las actividades. Y Dios nos ha bendecido. Nosotros tenemos un concilio con 148 iglesias. Me decías antes de comenzar la grabación de la entrevista que es uno de los pocos concilios, o no sé si tú tienes el dato verificado, netamente dominicano, el Arca de Salvación. El primero. Primer concilio evangélico pentecostal Arca de Salvación. Hasta el 2000 se llamaba así. Al pasar a ONG se tuvo que quitar el primero. Se llama Concilio Evangélico Pentecostal Arca de Salvación. Tenemos 78 años y es netamente dominicano. Nos hemos expandido a Europa, América, países del Caribe y, como te decía, tenemos 148 iglesias. Que han surgido de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo que han estado desarrollando. Bueno, el Arca de Salvación yo lo conocí también a través de la familia de Jesús y de los Paulinos. El pastor Justo, que fue un gran amigo de mi papá, y también los de Jesús, que eran jóvenes que hacían música y... Luces de Sion, el grupo Luces de Sion, que fue, yo diría, uno de los primeros grupos que trajo como esa modernidad en la música, porque recuerdo una canción que grabó Josué con el grupo, que era una versión, no sé de quién era, después escuché a Richie Ray y Bobby Cruz, pero Si tú eres el Cristo, que Josué la grabó increíblemente, es decir, era un sonido, yo era un muchachito y yo escuchaba eso como lo máximo en ese tiempo. Creo que fue en disco 45 que salió esa música y de ahí en adelante. Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque quiero hablar un poquito con el pastor Corniel sobre, en ese ejercicio ministerial, los grandes desafíos con su familia, la iglesia, el ministerio,
y luego vamos a hablar un poquito de los desafíos que tiene la iglesia en la República Dominicana frente a todo lo que está pasando. Así que hacemos una breve pausa y en breve regresamos con más. Desde 1963 en Dominicana estamos en pie, llevando el mensaje donde quiera que estés, por medio de la radio, televisión e internet. No importa el problema ni la dificultad, la victoria es nuestra y es que ganar con Cristo al frente vamos a vencer. Por eso nos llaman la batalla de la fe. Continuamos aquí con esta interesante entrevista con el pastor Gabriel Corniel, presidente del Concilio Arca de Salvación, que es un concilio nacido en la República Dominicana y que se ha expandido internacionalmente. Gabriel, tienes 18, 20 años como pastor en ejercicio ministerial ya al máximo nivel y muchas experiencias han venido. Nos decías que comenzaste en una iglesia muy pequeña con 5 miembros. ¿Cómo vio tu familia? ¿Qué impacto tuvo el que tú te dedicaras al ministerio? Una iglesia con 5 miembros creo que no mantiene a nadie. ¿Cómo fue esa decisión para ti? ¿Tuvo algún impacto en tu familia? ¿Hubo reacciones? ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste en ese inicio de ministerio pastoral? Bien, cuando mi esposa, yo la llevo donde me enviaron, salimos de una iglesia de 250 miembros, con músicos, instrumentos, todo habido y por haber. Y ella dice, ¿y es aquí? Yo dije, claro, es aquí, Dios nos va a ayudar. Yo trabajaba para Ferretería Americana, era vendedor de Ferretería Americana, y con lo que podía ganar, que era muy bueno, yo sustentaba la iglesia. Descuidé en algunos sentidos, que no les recomiendo a nadie descuidar a su familia porque yo todos los años salía a Risol con mi familia, compartí, pero al dedicar a la obra, bajé un poquito a la familia. Y yo recordarles que el primer ministerio es la familia, que debemos cuidar la familia. Experiencia vivida que por algunos momentos descuidé a mi familia, pero aprendí que mi primer ministerio es la familia. Que eso es una batalla que tienen muchos pastores, no porque no valoren la familia, sino que la pasión por el ministerio, el compromiso, le toma todo, el poquito de tiempo, porque tú estás diciendo un detalle que mucha gente a veces no entiende. Tú trabajabas... y estudiaba una carrera. Trabajaba, estudiaba, tenía una familia y levantando una iglesia. Eso es mucho, para una persona y presenta muchos desafíos. Lo que pasa es que yo tengo una esposa todoterreno. Dios bendiga a las esposas. A mi esposa Joanny Salcedo, una todoterreno. Si mi ministerio tiene éxito, el 50% se le debe a ella. Porque es una mujer de Dios, una mujer capaz, una mujer íntegra, dedicada a la obra. Mientras yo estaba en la calle trabajando para producir, para avanzar la obra, ella estaba ahí. Este ejemplo yo lo tomé de mi fundador, Bienvenido Santo, que fundó el concilio en el país y se fue a otros países a trabajar para mandar dinero para que el concilio creciera. También de nuestro pastor Marino González hizo lo mismo. Y esa pasión, mi pasión es trabajar para el Señor. La pasión que me consume, dice Alberto Motesi en unos de sus libros, o se titula así mismo el libro, La pasión que me consume. Yo creo que es algo
muy común, es un denominador común en aquellos que estamos trabajando en la obra del Señor. Para ti fue un desafío arrancar y demás. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo tú pudieras valorar? ¿Dios te ha ayudado? ¿Has podido superar los temores que pudiste haber tenido al inicio del ministerio? Yo me afiancé en un versículo de la Biblia que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Nos concentramos, mi esposo y yo, a buscar el rostro de Dios, a que Dios nos respaldara. Fue un desafío, porque 2 muchachos con 4 hijos en un motor. Teníamos que montarnos los 6 en el motor. Ay, bendito Dios. Y llegamos a la iglesia y la gente, es el transporte que hay. Dios nos ha ido bendiciendo. Estamos sentados ahora recibiendo las añadiduras de Dios, porque el que le es fiel a Dios, Dios lo bendice, Dios lo respalda. Eso es un punto que hay que resaltar, porque el joven, cuando quiere comenzar en grande, quiere comenzar arriba, quiere comenzar con la cosecha. Primero hay que sembrar. Eso es así. Es decir, tú no puedes cosechar si primero no siembras y demás. Entonces, puedes testificar que Dios te fue superando los obstáculos, te dio la salida. El primer año que yo entré a pastorear, yo tenía unos 15,000 pesos ahorrados para ir a un resort. Y en el barrio no había luz. Yo dije a mi esposa: vamos a una planta. ¿Para la iglesia? Para la iglesia. 0 resort. Y ella me dijo: echa para adelante. Y compramos la planta. Y en el pedacito, hace 18 años, 20 años, era la única iglesita que tenía luz. Sí. Y Dios ha visto mi desprendimiento y Dios me ha bendecido. Hoy día, a mí no me falta nada. Hoy día yo tengo 5 años que no soy empleado privado. Desde que salí de Fraternidad Americana, estamos dedicados netamente a la obra, al ministerio, y Dios nos ha bendecido. Nos ha dado... Ha suplido. Hijos preciosos. Mis hijos están todos en el ministerio. 2 músicos. Están sirviéndole al Señor todos. En la iglesia. 2 músicos y 2 adoradoras. Sí. Oh my God. Y uno de ellos dijo algo en un día pasado que me satisfizo mucho. Que fue: yo estoy en el Evangelio no porque me obligaron, sino que me enseñaron que Cristo es la mejor opción. Tremendo. Se habla mucho de que hay muchos casos de pastores que han perdido influencia en sus hijos. Muchos hijos de pastores hoy no le sirven al Señor. ¿Qué tú puedes decir que te ha dado éxito para que tus hijos hoy le sirvan al Señor, a pesar de que comenzaste a pastorear tan joven? ¿Qué tú crees que ha sido fundamental como una experiencia que puede servir de guía a nuevas generaciones de pastores? La confianza a mis hijos. Yo le he dado confianza a mis hijos. Les hemos enseñado que el Evangelio es lo mejor, que estamos en el Evangelio desde pequeño y que Cristo debe ser lo primero. Y tanta fue la enseñanza que uno de mis hijos lo iban a contratar en un trabajo. Y cuando le dijeron: el horario es hasta las 10 de la noche, dice: no. ¿Y por qué? Yo soy cristiano, me debo a Dios, soy músico de la iglesia. Y eso fue en una compañía privada. Y le dijeron: por esa actitud te vamos a dar el trabajo y te lo vamos a dar de día. Oh my God. Sí, le he enseñado a mis hijos que Dios es primero. A veces metiéndole presión, que tiene que ser evangélico obligado, no. Les hemos enseñado que en su vida Cristo es lo primero. Y que es un beneficio servirle al Señor. Claro, y ellos lo han visto y han sido bendecidos todos. Mis hijos ya hay 2 profesionales, una que está en término y otra que comienza la carrera ahora. Ya hay 3 casados de ellos. Oh my God. Ya ahorita te convierten en abuelo, ya te convirtieron, ya. 2 abuelos y 2 en camino. 2 nietas y 2 en camino. Ya te convirtieron en abuelo. Bueno, los abuelos jóvenes son una bendición, ¿verdad? Gabriel, la República Dominicana está pasando por momentos muy difíciles. Precisamente en el momento que estamos grabando esta entrevista, escuchaba las informaciones de un gran operativo antidroga con fuerzas especiales de la Procuraduría, del gobierno, de los instrumentos de persecución al delito del gobierno,
con ayuda de la Agencia Internacional Antidrogas de los Estados Unidos en varias provincias del Cibao y en cárceles. No sabemos en qué va a terminar eso, pero eso refleja, junto a una noticia en días pasados, que un delincuente amenazó a la procuradora. Uno ve todo este deterioro con casos de niños en las escuelas y demás. ¿Cuáles tú crees que son los desafíos de la iglesia ante el deterioro moral y espiritual que se advierte en la República Dominicana? Las iglesias deben ser parte de la comunidad. Las iglesias deben presentar a Cristo e involucrarse, porque por mucho tiempo las iglesias han estado apáticas y alejadas de la sociedad, de los barrios. Recientemente estábamos reunidos con el ministro de Interior y Policía, Chus Vázquez, y le dijimos en una de mi participación de que nosotros las iglesias nos llegan drogadictos, homosexuales, prostitutas, personas con problemas, matrimonio con problemas. Y gente buena también. Sí, y gente buena. Y con la ayuda de Dios y la palabra, nosotros los regeneramos. Entonces yo le dije al ministro Chus Vázquez, si a nosotros no funciona, pues entonces utilícennos nosotros para ayudarles a ustedes. Porque nosotros no lo llevamos a un centro de restauración de drogas. Nosotros en la iglesia les ayudamos. Por ejemplo, en la iglesia que yo pastoreo, yo tengo drogadicto, es alcohólico, y a la iglesia que pastoreo han llegado alcohólicos, y yo busco a cualquier alcohólico. Vamos a ayudarle. ¿Cómo tú rebasaste esto? Dale tu testimonio. Entonces, a la sociedad podemos ayudarla. Nosotros tenemos herramientas para ayudarla. ¿Cómo? Cristo como centro. Es decir, hoy día la sociedad está de mal en peor. Entonces, tú eres de lo que cree, y ustedes como organización, de que la iglesia tiene que involucrarse con la comunidad donde opera. Totalmente. ¿Eso significaría participar en la actividad política también? No. No. ¿Qué tú piensas de todos los pastores que se están candidateando? El día pasado hay una persona de una iglesia, me escribe, yo estoy tratando un tema en la radio y me escribe, no sé cómo asocié el tema, me dice, pastor, diga algo a los pastores que están en política. Mi pastor, me decía la persona, está correteando en la política y ha descuidado la iglesia, decía esa persona. Dígale algo. Entonces, definitivamente, tú has visto, porque uno no es ciego, cómo muchos pastores se están involucrando en la política. Ustedes no plantean como organización que eso pase. Y en el caso de los miembros. Nuestros estatutos dicen que ninguno de los miembros pueden participar en proselitismo político. No deben. En lo particular, a mí no me gusta. Yo escuché una vez a Freddy Veragoy que dijo que cuando Jacob Masluta, que le estaban invitando a que fuera vicepresidente, y él dijo, yo no voy a hacer sufrir lo que por tanto tiempo he hecho reír. Y yo respeto a la persona que vaya a la política. Yo soy de opinión. Si una persona es pastor y va a la política, pues pida una licencia ministerial y dedíquese a la política. Porque lamentablemente la política no tiene muy buena imagen. No, y tomar el altar, que es una de las cosas que yo siempre he planteado, tomar el altar con una inclinación política partidista te descalifica para tu trabajo espiritual. Porque yo no entiendo cómo podría juntarse las dos cosas, es decir, trabajar el tema espiritual y encima de eso tener una tendencia política, como que no veo que haya posibilidad alguna de juntarlo o hacerlo bien. Pastor, porque es que tú tienes la iglesia de todos los partidos. Si tú te identificas con uno, ya tienes los otros en contra. ¿Alguna vez le ha tocado como iglesia asumir una posición política? Es decir, por ejemplo, se están candidateando uno que es un delincuente y otro que es menos delincuente. Ustedes han dicho, fulano es menos delincuente. Es decir, han incidido para que haya una inclinación no partidista, sino frente a dos alternativas. Es decir, hay gente que te dice, entonces no voto porque todos son malos. Ustedes mandan a la gente a votar. Claro.
pueden votar. Y nosotros, mi pastor Marino González me enseñó que votar por el menos malo. Por el menos malo. Exacto. Ahora, yo soy de opinión que si hay una persona que es cristiana, yo debo votar por esa cristiana, apoyar a ese cristiano. Porque ¿cómo le voy a dar un voto a uno que no es cristiano cuando es un cristiano candidateándose? Que vamos a dejar la oportunidad al que es cristiano porque entendemos que lo va a hacer mucho mejor. Por lo menos se parte del supuesto sí. que tiene otros valores. Gabriel, estas conversaciones se me van tan rápido que yo quisiera multiplicar el tiempo, pero eso todavía el Señor no nos lo ha permitido. Quiero terminar esta entrevista dentro de tu experiencia y de tu ejercicio ministerial. Si te tocara aconsejar a un joven pastor o a alguien que siente el llamado de Dios, ¿cuáles son las dos cosas que tú dirías debes tomar en cuenta siempre en tu vida y ministerio? Primero, la oración. Yo tengo una devoción y es que a las 3 de la mañana yo me levanto a orar. Dedicar mi ministerio, mi vida, mi familia en la oración. El que no se fundamenta en la oración va al fracaso. Nosotros también, en cuanto a eso de que nosotros nos enfatizamos también en que persistir. Porque al igual que nosotros nos ponían obstáculos, pero persiste. Si Dios te llamó, si Dios te ha llamado para este ministerio, Dios te va a respaldar. Yo empecé de cero y Dios me ha bendecido. Porque persistí, porque creí el llamado del Señor, porque creí que Él estaba conmigo y Él lo ha hecho. A ti, joven que escucha, que Dios te ha llamado, a ti, joven que ve, que Dios te ha llamado a un ministerio, cree, porque Dios respalda. Una muestra está aquí. Antes se burlaban de mí cuando yo decía, quiero ser presidente. Y es lo que dice este muchacho, pero yo persistí, creí y Dios me ha bendecido con una buena iglesia, una buena familia, ahora con un ministerio, como presidente del concilio, y tenemos un eslogan y es vamos por más. Amén. A ti que nos ve, vamos por más, porque en nosotros está el futuro de mañana del Evangelio. Y no estoy hablando de mundanalizar, sino de modernizar nuestras iglesias, nuestro entorno, nuestro país, con todas las plataformas que sean necesarias para predicar el Evangelio. Porque antes... Que ese tema no lo tocamos, pero es importante. Es decir, los métodos de trabajo pueden cambiar. El Evangelio no cambia. No. El Evangelio es el mismo. Pero cuando comenzamos a utilizar sonido, guitarra eléctrica... Esos fueron cambios importantes. Hoy en día tenemos las plataformas de las redes sociales, de la televisión, la radio, el internet, tantas que no son herramientas que no son mal en sí mismas. Es que son mal usadas. Efectivamente. Gracias al pastor Gabriel Corniel por compartir con nosotros. Y yo estoy convencido de que este conversatorio ha sido de bendición para todos los que lo han sintonizado. Amén. Si Cristo no ha venido y seguimos aquí, nos volveremos a encontrar. Que Dios le bendiga. Amén.